Microsoft Edge es el navegador web que viene preinstalado por defecto en cualquier instalación de Windows 10. Está desarrollado por Microsoft, que es la misma empresa que desarrolla Windows, y por tanto nos lo vamos a encontrar preinstalado, como digo, en cualquier Windows 10. Esto no quiere decir que vosotros tengáis que utilizar Microsoft Edge como navegador sí o sí, sino que podéis descargaros e instalaros el navegador que más os guste. Si os gusta Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o cualquier otro navegador, solo tenéis que ir a la página web de este navegador, en concreto del que sea, Chrome, Firefox, el que sea, descargaros el instalador e instalaros el navegador que más os guste. Nosotros en concreto vamos a ver Microsoft Edge porque, como digo, viene preinstalado en todas las instalaciones de Windows 10, siempre nos lo vamos a encontrar y por tanto pues es importante que lo conozcamos como opción primera. Luego podemos elegir el navegador que más nos guste. La forma de iniciar este navegador pues es simplemente pulsamos aquí en el botón de inicio y ponemos la palabra Edge. Entonces ya vemos que nos muestra aquí un acceso directo a Microsoft Edge, al navegador, le damos. Y esto es lo que nos encontramos cuando abrimos el navegador. Nos encontramos una pestaña donde nos muestra diferentes opciones, noticias en este caso, para que bueno, pues tengamos aquí como una especie de primera selección que nos hace el propio navegador, simplemente para navegar por estas noticias y demás si nosotros queremos. Pero en realidad no hemos ido todavía a ninguna página web. Aquí en este cuadro de búsqueda, como veis, podemos bien utilizar un término de búsqueda. Si aquí ponemos una búsqueda determinada, por ejemplo ponemos la palabra chocolate, pues lo que hace es directamente que nos busca en el buscador Bing, que pertenece también a la propia empresa de Microsoft. Entonces, bueno, si lo que queremos es realmente ir a una página web determinada, nos iríamos aquí a la barra de direcciones, borraríamos esta dirección y pondríamos, por ejemplo, imaginemos la página web de Google, por ejemplo, el buscador Google. Entonces, como veis, al ponerla, pues nos abre directamente la página de Google. Aquí podemos poner Google en la barra de direcciones o la dirección de la página web que nosotros queramos, no hay ningún problema. Por ejemplo, si pongo El País, por ejemplo, .es, que es un diario de noticias, pues como veis me abre la página web, la portada del País. Podría poner cualquier otra. Una cosa importante es saber que, bueno, cómo se organizan realmente aquí las páginas web. En el navegador, que realmente es algo que a día de hoy utilizan prácticamente todos los navegadores, las páginas web están ordenadas por pestañas. Como veis, esto es una pestaña y nosotros podemos abrir, por ejemplo, otra página web en otra pestaña pulsando aquí en el iconito de más. Si le damos aquí, como veis, se abre una pestaña nueva que es exactamente igual a la que teníamos de inicio al abrir, y aquí, por ejemplo, pues podemos poner, voy a poner en este caso el mundo.es, que es otro diario también de noticias. Y como veis se me abre una pestaña diferente. Por un lado tengo aquí la primera pestaña que tenía y ahora tengo aquí una segunda pestaña. Así podríamos abrir cualquier número de pestañas que queramos o que nos aguante realmente el sistema, porque luego cada pestaña consume una serie de recursos. Podemos abrirlas bien pulsando aquí en la tecla más, o bien con la combinación de teclas podemos abrir una pestaña nueva con la combinación de teclas Control T. Es decir, pulsamos la tecla Control y sin soltarla pulsamos la tecla T y como veis nos abre una nueva pestaña. La forma de cerrarlas pues sería con el ratón, por ejemplo, nos vamos aquí y pinchamos en el aspa que ya conocemos para cerrar y con esto se cerraría la pestaña. También podemos cerrar pestañas con una combinación de teclas que sería Control W, es decir, estamos en esta pestaña y pulsamos la tecla Control, sin soltarla pulsamos la tecla W y como veis pues nos cierra la pestaña. También, aparte de pestañas, podemos abrir una ventana nueva. Simplemente si pulsamos la tecla Control más N, pues se nos abriría una ventana nueva del navegador con las pestañas que aquí queramos poner. Ya veis que bueno, serían dos ventanas independientes e incluso podemos pasar pestañas de un sitio a otro. Por ejemplo, si yo esta pestaña quiero arrastrarla a la otra ventana, pues simplemente hago así y como veis, al ponerla aquí, a ver, voy a intentar hacerlo bien, vamos a ver, así, como veis, se me mueve de una ventana a otra, es decir, puedo cambiar pestañas de un lado a otro sin ningún problema. Incluso puedo cerrar, por ejemplo, esta ventana y se me borrarían las tres pestañas que tengo, que bueno, que como veis son pestañas que no tienen ningún tipo de contenido. Son pestañas que están vacías. Entonces simplemente si le doy aquí al aspa, borro toda la ventana. Me va a decir, ¿desear cerrar todas las pestañas? Pues le digo que sí, que me cierre todas las pestañas y me cierra esas tres pestañas. Y aquí me quedaría esta otra ventana con tres pestañas. Esta, por ejemplo, que está vacía.
y Start 2, por ejemplo, que son las que hemos abierto inicialmente. Entonces, bueno, esto sería lo referente a lo que son las pestañas, que como veis, cada una de estas pestañas pues alberga una página web, la que nosotros queramos. Y hay también una forma de navegación. Esta forma de navegación vamos a decir que es como pública, es decir, que toda la información que ponemos aquí realmente queda guardada en un historial que podemos consultar. Pero hay una forma de navegación privada que sería, pinchamos aquí por ejemplo y como veis dice aquí ventana in private nueva. Quiere decir, el modo in private sería un modo, por así decirlo, como privado, como dice la palabra, y que sirve para que no guarde información nuestra sobre nuestra navegación. Es decir, si nosotros le damos aquí, se nos abre una ventana nueva, como veis, que aquí aparece el símbolo in private, y aquí nos dice, nos da información sobre este modo de exploración. Dice, al usar las pestañas de in private, los datos de exploración, como las cookies, el historial o los archivos temporales, no se guardan en el dispositivo al acabar. Microsoft Edge elimina los datos temporales del dispositivo cuando se cierran todas las pestañas de in private. Esto quiere decir que si nosotros ahora mismo por aquí navegamos por diferentes páginas web, por ejemplo, yo puedo ir a una página web, vamos a Google, y aquí busco palabras que tengan que ver con, o páginas web que tengan que ver con chocolate, por ejemplo. Podemos ver aquí por diferentes páginas web. Toda esta navegación que estoy haciendo aquí realmente no va a quedar reflejada ni en el historial de navegación, ni va a guardar ficheros en la caché, ni tampoco va a almacenar las cookies una vez que salgamos. Es decir, cuando yo directamente cierre esta ventana de in private aquí dando al aspa, pues todo lo que hemos navegado ha desaparecido y no puede ser consultado, por ejemplo, por un tercero que viese a lo mejor por dónde hemos estado, lo que hemos hecho, y nosotros tampoco podemos consultarlo, es decir, no podemos ver realmente lo que hemos hecho. Entonces, este sería un modo de navegación que, bueno, es importante que sepáis que está ahí. A lo mejor no necesitáis utilizarlo, pero bueno, ya sabéis que se abre simplemente poniendo ventana in private nueva. Si ponemos una ventana nueva, pues sería lo mismo que hemos visto de control N, es decir, se abre una ventana normal y corriente. Otra cosa también importante sobre el navegador que es bueno que conozcáis es la existencia de lo que se llaman las extensiones. Si nosotros nos vamos aquí a este menú que tenemos aquí, pues bueno, vemos que aquí hay una opción que dice extensiones. Si le damos, vemos un cuadro que ahora mismo está vacío. Las extensiones son realmente como pequeñas aplicaciones que van insertadas dentro del navegador y que sirven pues para ampliar las características de este. Por ejemplo, vamos a instalar una extensión para verlo con un ejemplo. Nos dice que bueno, no tenemos, ahora mismo como veis está la lista vacía y para obtener extensiones nuevas tenemos que pinchar aquí para ir a la tienda. Nos vamos aquí a la tienda de Windows y nos abre exactamente lo que son las extensiones que tenemos para el navegador, para Microsoft Edge. Entonces vamos a instalar, por ejemplo, una de estas. Como veis son diferentes extensiones, cada una sirve para una cosa determinada y, por ejemplo, vamos a abrir esta que es un botón de guardar para Pinterest. Si le doy aquí, como veis, vienen diferentes capturas de pantalla, nos viene una descripción de lo que hace esta extensión, que realmente lo que hace es habilitar un botón para que cuando estamos navegando en una página web podamos enviar esa página web a Pinterest, a nuestra cuenta de Pinterest, fácilmente con un simple botón. Entonces, bueno, instalar esta extensión sería simplemente tan fácil como nos dice que es gratuita, le damos aquí a obtener y bueno, pues esperamos a que se descargue y se instale. Simplemente tenemos que esperar un poco. Ya veis que estas extensiones tampoco son, no ocupan demasiado, con lo cual ya veis que se ha instalado muy rápida. Ahora cerramos la tienda y como veis ahora nos dice aquí en el navegador, en Microsoft Edge, nos dice que tenemos una extensión nueva y nos da cierta información sobre esta extensión. Le decimos que la queremos activar, le damos aquí a activar y ya nos viene aquí en la lista de extensiones pues que tenemos esta Pin It Button, que es la extensión de Pinterest que os digo, y la tenemos activada. Entonces, bueno, si salimos vemos que ahora tenemos aquí un botón que es este que pone Pin It, que sirve precisamente para eso. Es la extensión que hemos instalado, ha aumentado o ha dado una característica nueva a este navegador, en este caso que es un botón, de forma que
cuando pinchemos aquí pues podremos enlazar directamente o podremos guardar la página web que estemos viendo en este momento. Por ejemplo, podría ser esta del mundo o esta del país. Si nosotros le damos aquí, pues automáticamente nos enviará esta página a Pinterest. Esa sería la utilidad, por ejemplo, en este caso con esta extensión, pero podemos instalar otras extensiones que haya, de las muchas que hay. La forma de configurar esta extensión pues sería irnos aquí a este panel de extensiones, y aquí, como veis, tiene una ruedecita que bueno, sirve pues para poder configurar esta extensión en concreto. Tendremos que dar nuestros datos de nuestra cuenta de usuario de Pinterest y demás para que no lo pueda guardar, claro. Entonces, bueno, esto sería en lo que se refiere a las extensiones. Si queremos desinstalar esta extensión o desactivarla, pues desactivarla sería tan fácil como aquí vemos el botoncito que nos dice que está activada la extensión. Si le damos aquí, pues vais a ver que ya no está. Realmente la tenemos instalada, pero está desactivada. Es decir, podemos tenerla instalada, pero no activada. Entonces, si nos vamos a extensiones, aquí nos dice que está desactivada, podemos activarla aquí, o incluso podemos directamente desinstalarla si no nos interesa. Es decir, si no queremos tener esa extensión porque no la vamos a volver a utilizar o porque no nos gusta para nada, pues simplemente le damos a desinstalar, y aquí si le damos a aceptar, pues nos desinstala completamente la extensión. Como veis, ya no aparece en la lista para nada, y por supuesto pues aquí tampoco está porque la hemos desinstalado. Así que, bueno, eso es lo que tiene que ver a extensiones. Luego, por otro lado, estaría otras opciones que hay de configuración del navegador, que las podemos ver aquí en este menú que tenemos aquí. Tenemos aquí un apartado de configuración, donde tenemos diferentes opciones que, bueno, estas opciones las vamos a ver un poco por encima, pero siempre tenéis que tener en cuenta que todas estas aplicaciones, en el momento de que yo estoy grabando este vídeo, pues tienen unas opciones determinadas, pero imaginemos que dentro de 4, 5, 6 meses, pues estas aplicaciones se van actualizando y aparecen siempre opciones nuevas, pues características nuevas, o por ejemplo el menú de extensiones lo implementan de otra forma o se ve de otra forma, porque son aplicaciones que siempre están en constante evolución. Por eso lo importante es que os quedéis con los conceptos básicos, con qué son realmente las cosas y cómo funcionan, y sobre todo que lo que vemos en las clases lo pongáis en práctica y practiquéis por vosotros mismos, porque ya os digo que esto no es algo fijo que siempre vaya a permanecer. En el momento que dentro de 2, 3 meses o el tiempo que sea actualicen la aplicación, seguramente las cosas irán cambiando. Entonces lo importante es que aprendáis un poco cómo se maneja y luego pues os vayáis adaptando a los posibles cambios que haya en un futuro, y sobre todo pues a ir aprendiendo sobre la marcha un poco con la experiencia, porque eso es muy importante en informática a día de hoy, porque no hay nada que sea perenne, sino que todo va evolucionando y va cambiando. Entonces, bueno, vamos a ver este menú de configuración por encima. Como veis, aquí vienen pues opciones, por ejemplo, como elegir un tema. Tenemos el tema claro o oscuro, por defecto utiliza el claro, pero si utilizamos un menú oscuro, como veis, nos deja toda la parte de los menús, la barra y demás, nos lo deja de forma oscura. Aquí podemos decir que al abrir Microsoft Edge nos lo abra con la página de inicio. La página de inicio es esta que vemos aquí, que se nos abre con diferentes sugerencias de sitios web, pero nosotros podemos decirle que en lugar de eso, por ejemplo, queremos que se nos abra con las páginas anteriores. Las páginas anteriores serían las que al cerrar la aplicación se nos quedaron abiertas. Si estábamos viendo, por ejemplo, 2 o 3 páginas, cerramos la aplicación, pues podemos decirle que cuando vuelva a abrir Microsoft Edge nos abra esas páginas anteriores que teníamos abiertas. O bien con una página, por ejemplo, específica. Imaginemos, si yo le digo aquí que me abra en Microsoft Edge con una página específica, pues yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que quiero abrir con la página de Google. Si yo le doy aquí y guardo esta opción, pues al volver, si yo cierro ahora mismo el navegador, lo cierro, me dice que si deseo cerrar todas las pestañas, le digo que sí, y vuelvo a abrir Microsoft Edge, como veis ahora me abre directamente con una pestaña de Google, es decir, lo que yo le he dicho aquí en la configuración. Le he dicho que me abre Microsoft Edge con una página de Google en lugar de esa página de inicio que él me pone, que es realmente pues un pupurrí de sitios para que yo elija alguno y empiece a navegar por ahí. Entonces, si yo tengo claro que yo quiero siempre empezar con la página de Google, pues puedo ponerlo aquí y ya está, sin más. Luego, por ejemplo, aquí me dice también cómo quiero abrir las pestañas nuevas, si con sugerencia de contenido, que es lo que nos viene haciendo hasta ahora por defecto, o con una página en blanco, etcétera. Por ejemplo, si yo le digo que me abra, que las pestañas nuevas sean una página en blanco,
pues cuando yo me voy aquí, al abrirlo, en lugar de poner una página de inicio, como veis ya no me muestra las sugerencias, sino que me pone directamente una página en blanco. Más opciones que tenemos por aquí, por ejemplo, podemos importar los favoritos y otra información que tengamos en otro navegador. Por ejemplo, si estamos utilizando Firefox y queremos utilizar los favoritos u otra información que tengamos en ese Firefox, queremos utilizarlo ahora en Microsoft Edge, pues podemos hacerlo de aquí con este botón de importar. También podemos hacer que se muestre o no se muestre la barra de favoritos. Como veis, si le doy aquí serían los favoritos que yo tenga. Y diferentes opciones, como veis hay una opción también de configuración avanzada donde tenemos muchas más opciones, bueno, donde podemos decirle si queremos que utilicemos cualquier opción, por ejemplo adicional, como el reproductor de flash, la carpeta de descargas por defecto, configuración del proxy si estamos utilizando proxy, opciones que tienen que ver con la privacidad, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que se refiere a configuración. Por último, una cosa que quería enseñaros que considero que es muy importante es la gestión de los favoritos en el navegador. Los favoritos son precisamente, como la propia palabra dice, las páginas web favoritas que, bueno, visitamos a diario o muy frecuentemente, o simplemente queremos guardarlas porque consideramos que son útiles para más adelante. Pues las metemos en la lista de favoritos, que son como una especie de biblioteca de páginas web donde vamos organizando pues las páginas web que son precisamente eso, nuestras favoritas. Entonces a eso podemos acceder a los favoritos a través de este botoncito que tenemos aquí, que es el Hub. Si le damos aquí a este botoncito aparecen diferentes opciones. Aquí aparecen todos los favoritos, que como veis está vacío ahora mismo, y podríamos importarlos de otro navegador con este botón. Por ejemplo, si tuviésemos otro navegador, si no tenemos, pues creamos aquí nuestra lista nueva. Aquí en este botón Hub también, como podéis ver, hay otras opciones. Por ejemplo, tenemos aquí el historial, donde nos aparecen todas las páginas web que hemos visitado anteriormente. Es precisamente, antes veíamos el modo in private, que decíamos que no dejaba ningún rastro en el historial. Todo lo que vemos en el modo in private no aparece aquí en el historial, pero lo que vemos en el modo normal aparece aquí, como veis, ordenado por tiempo, y podemos ver por lo más reciente o incluso páginas web que hemos visto más antiguas. Nos puede ser útil, por ejemplo, pues para saber si ayer, por ejemplo, estuvimos viendo una página web, no recordamos cuál era, pues podemos mirar el historial y ver dónde estuvimos realmente y qué página web estuvimos viendo. Luego también hay otra opción aquí también interesante, que son la lista de las diferentes descargas que hemos hecho con el navegador, que aparecerían aquí y podríamos pues verlas directamente aquí. Entonces nos interesa ahora mismo justamente esta pestañita de favoritos, que como digo aparecerían aquí. Ahora mismo está vacía. Incluso si veis aquí hay un iconito que es una chinchetilla, que lo que sirve es para dejar anclado este panel. Ahora mismo, como veis, está así, de forma que desaparece cuando dejamos de usarlo. A ver, vamos a darle aquí, pero podemos dejarlo anclado pinchando aquí en la chincheta. Si le damos aquí, como veis, ahora ya queda fijo. El panel no se va y queda aquí en un lateral fijo. Lo podemos quitar y lo podemos poner cuando queramos y dejar fijo con esta chincheta. Entonces lo voy a dejar fijo. Voy a maximizar aquí simplemente para que veáis cómo funciona el tema de los favoritos. Ahora mismo estoy aquí donde la estrellita, que es la lista de favoritos, y no tengo ningún favorito. Pero vamos a imaginar, por ejemplo, esta página del País, que es un diario de noticias. Si yo la quiero poner en favoritos, simplemente tendría que pinchar aquí donde dice agregar a favoritos, esta estrellita, que como veis coincide con esta de aquí. Pues si yo le doy, automáticamente me dice el nombre de la página web, que me la guarda en favoritos. Podría guardarla, por ejemplo, en la barra de favoritos, que es esta de aquí que vimos que está aquí y que hemos activado. Y por ejemplo, si lo guardo simplemente en favoritos, yo puedo agregarlo aquí y como veis aquí me aparece esta página web. Imaginemos que vamos a abrir otra página web, por ejemplo la que vimos de este otro diario, por ejemplo del Mundo, donde en lugar de guardarla en esta carpeta de aquí, vamos a guardarla dentro de la carpeta de favoritos, de la barra de favoritos, perdón. Una forma de hacerlo, pues simplemente sería cuando nosotros damos aquí, pues le decimos que nos lo ponga en la barra de favoritos. Entonces, como veis, ya no solo aparece aquí, sino que también aparece aquí, porque esto de aquí es la barra de favoritos, que si recordáis se activaba aquí en la configuración, donde dice mostrar la barra de favoritos. Podemos desactivar, ya no aparece, o bien podemos activar.
y ya veis que ahora aparece. Si la tenemos activada, pues como veis aparece todo lo que esté dentro de esta carpeta, dentro de la carpeta barra de favoritos, de forma que si yo este enlace del país lo llevo dentro de esta carpeta, pues como veis también me aparecería aquí. Aquí por supuesto también podemos crear nuevas carpetas, por ejemplo, pues poner aquí por ejemplo una sección dedicada a páginas web relacionadas con libros o a cualquier otra opción. Por ejemplo, podemos crear todas las que queramos. Por ejemplo, podemos poner otra que tenga que ver con las páginas web relacionadas con videojuegos, etcétera, y podemos cambiar de una a otra. Las que aparezcan las páginas web que metamos dentro de la barra de favoritos aparecerán también aquí, y las que no, pues podemos acceder aquí directamente, como veis, desde la pestaña de favoritos, que bueno, podemos cerrarla así y podemos abrirla así y dejarla fija con la chincheta, como veis, o sea, así de fácil. Así que nada más, esto es una pequeña introducción a este navegador Microsoft Edge. Como os digo siempre en todas las clases, lo mejor es que directamente tras ver esta clase os pongáis directamente, abráis el navegador y empecéis a navegar, a ver diferentes páginas web y a explorar un poco lo que son las opciones, como hemos visto, de configuración, irlo configurando a vuestro gusto, ir viendo realmente diferentes opciones que tienen y bueno, pues ir practicando, porque poner en práctica esto que estamos viendo en las clases es precisamente la mejor forma de que se os quede grabado realmente y que aprendáis realmente a manejar estas aplicaciones. Así que nada más, nos vemos en la próxima clase. Windows 10 trae preinstalado un gestor de correo, una aplicación para gestionar nuestro correo electrónico, a la que podemos acceder aquí a través del menú de inicio, simplemente poniendo la palabra correo. Nos sale aquí la aplicación, que bueno, se llama así, simplemente correo, y si la abrimos, pues esto es lo que nos encontramos. Ahora vemos una aplicación completamente vacía porque no tiene configurada ninguna cuenta de correo. Entonces, bueno, pues una aplicación de correo electrónico que no tiene asociada a ninguna cuenta de correo, pues realmente pues es una aplicación vacía que no tiene nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar una cuenta de correo. En este caso podemos hacerlo bien a través de este enlace que tenemos aquí de cuentas, o bien a través de el iconito de configuración. Si nos vamos aquí a administrar cuentas, podríamos agregar aquí una cuenta. Vamos a hacerlo simplemente pues así, a través de este enlace de cuentas que tenemos aquí en el panel izquierdo. Si le damos aquí, pues accedemos, como veis, a la misma sección, y aquí nos aparecerían las cuentas que tenemos vinculadas a esta aplicación, las cuentas de correo electrónico. En este caso, como veis, no hay ninguna cuenta asociada, por eso aparece la aplicación completamente vacía, y lo primero que vamos a hacer es agregar una cuenta de correo. Le damos aquí y nos aparece una lista con los principales proveedores de correo electrónico, como pueden ser Outlook, Hotmail, Google, Yahoo. Incluso podemos configurar una cuenta de correo de forma manual si conocemos los servidores POP, IMAP, SMTP, etcétera. Yo en este caso voy a agregar una cuenta de Hotmail. Entonces para ello simplemente hay que pinchar aquí y bueno, introducir los datos para que tienen que ver pues con nuestra dirección de correo, contraseña, etcétera. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser agregar esta cuenta de correo, y vamos a ir viendo las diferentes opciones que tiene esta aplicación. Bien, y una vez que ya he agregado esta cuenta de correo, concretamente es una cuenta de Hotmail, como veis aquí, pues aquí aparece listada la cuenta. En este caso me dice que es una cuenta de Hotmail, y una cosa que tengo que decir es que se pueden agregar todas las cuentas que se quieran. Es decir, yo en este caso solamente he agregado una cuenta, pero se pueden agregar todas las cuentas que se quieran. Si tenemos dos cuentas de Hotmail, una de Gmail, otra de Yahoo, se pueden agregar todas, porque una de las características que tiene esta aplicación es que es multicorreo, es decir, que no sirve únicamente para una única dirección de correo, sino que podemos agregar todas las direcciones de correo que queramos, y podemos tener concentrado o unificado como gestor de correo único por realmente esta aplicación. Entonces, si empezamos viendo la aplicación por la parte izquierda, por este panel izquierdo que tenemos aquí, vemos que lo primero que tenemos es un acceso para poder enviar un correo nuevo. Simplemente pinchando aquí, pues aquí a la derecha nos aparece todo lo que tiene que ver con la redacción de un correo nuevo. Aquí tenemos que poner el destinatario, el asunto o tema, y aquí lo que es el mensaje. Y bueno, y esto de aquí sería la firma que aparece en todos los mensajes predefinida, y que podemos cambiarla. Luego lo veremos en la configuración de la aplicación, podemos cambiar. Aquí podríamos escribir pues
el mensaje que quisiésemos, y aquí pondríamos el destinatario, etcétera. Aquí podemos dar diferentes formatos, y una vez que tuviésemos redactado el correo, pues simplemente pincharíamos aquí en enviar. Como en este caso no vamos a enviarlo, pues le damos aquí a descartar y bueno, nos dice que si deseamos descartar el borrador, le decimos que sí y ya está. Luego, más cosas que tenemos aquí a la izquierda, pues serían todas las carpetas que tienen que ver con esta cuenta. En este caso, como digo, solamente tengo una cuenta de prueba que he añadido, y si tuviese más, pues podría elegir entre las diferentes cuentas. En este caso, esta es la cuenta que tengo añadida, la tengo seleccionada, y por tanto aquí vemos las carpetas. Estas son las 3 carpetas que tenemos como favoritos, pero aquí podemos ver todas las carpetas. Como veis, tenemos aquí la bandeja de salida, de entrada, etcétera. Y podemos, bueno, pues aquí podemos verlas todas y ver los mensajes que tenemos en cada una, etcétera. Luego aquí debajo, pues tenemos accesos directos a diferentes aplicaciones que están relacionadas. Por un lado tenemos aquí la aplicación de calendario, a la que podemos acceder simplemente pinchando aquí. Aquí accederíamos a los contactos, y aquí accederíamos a la configuración, que es lo que hemos visto antes cuando hemos agregado una cuenta. Luego, por otra parte, aquí vemos las carpetas que realmente hemos seleccionado. En este caso estamos en la bandeja de entrada, y tenemos un correo que me he enviado yo mismo a mí mismo para, bueno, pues para simplemente como prueba, para ver cómo es realmente la lectura de un correo. Aquí cuando nos llega un correo, nos llega aquí, en este caso, a la bandeja de entrada. Lo veríamos aquí tal como se ve este mensaje de prueba, y simplemente hay que pinchar aquí para que nos aparezca en el panel este derecho. Aquí vemos que, bueno, se trata de un email de prueba que me he mandado yo a mí mismo, y podría, por ejemplo, responder a todos los participantes en la conversación, reenviarlo, archivarlo, eliminarlo, o ponerle una marca, por ejemplo. Así de sencillo sería. En cuanto a la configuración de esta aplicación de correo, podemos acceder a ella a través de esta rueda dentada que pone configuración. Simplemente pinchamos, y como veis, pues aparecen un montón de apartados aquí en esta columna que se ha abierto a la derecha. Y todos estos apartados tienen que ver con el tema de la configuración. Por ejemplo, tenemos un primer apartado que pone administrar cuentas, que nos sirve pues para vincular y desvincular cuentas de correo electrónico, porque una de las características de esta aplicación de correo es que es multicuenta, es decir, podemos añadir o agregar o vincular todas las cuentas de correo que tengamos, o todas las que queramos, y de esta forma podemos tener todo el correo unificado o centralizado en una misma aplicación, lo cual puede ser realmente muy útil. En este caso yo solamente tengo aquí esta cuenta de Hotmail de prueba que he agregado, pero agregar más cuentas es tan fácil como, bueno, nos vamos aquí a este enlace que pone agregar cuenta, y podemos agregar pues todas las cuentas que queramos, como ya hemos visto al principio de la clase. Luego tenemos aquí también un apartado de personalización, donde podemos personalizar, por ejemplo, los colores de la aplicación y poner el que más nos guste o el que sea más agradable realmente para la vista, poner un modo claro, un modo oscuro, y también podemos poner un fondo o plano, como es en este caso, que es una imagen, vamos, un color plano, o podemos poner una imagen de fondo. En este caso tenemos diferentes imágenes predefinidas, o también podemos darle aquí al botón examinar y elegir una de las imágenes que tenemos en nuestro disco duro. Por ejemplo, elegimos una imagen, le damos a abrir y nos la utiliza como fondo. Si lo que queremos es utilizar un color plano como viene por defecto, pues simplemente pinchamos aquí y listo. Luego, otra opción también interesante es este apartado de aquí de la firma, que bueno, podemos seleccionar una cuenta aquí y configurar una firma para esa cuenta. En este caso yo solamente tengo una cuenta, que es esta cuenta de Hotmail, y podemos configurarle una firma que aparezca siempre al final de los mensajes. Si queremos aplicar una misma firma para todas las cuentas que tengamos de correo, pues le daríamos aquí. En este caso, como yo solo tengo una cuenta de Hotmail, pues da igual que lo ponga que no, porque todas las cuentas realmente en este caso se resumen en una única cuenta. Pero si tenemos, por ejemplo, una cuenta personal y una del trabajo, pues podemos tener diferentes firmas para cada una, o utilizar una cuenta unificada para las dos. Si os dais cuenta, este mensajito que aparece aquí en la firma es el que nos aparecía cuando hemos intentado antes redactar un mensaje nuevo. Es decir, si nos vamos aquí y le damos a correo nuevo, pues veis que al final del mensaje nos aparece este enviado desde correo para Windows 10. Entonces, si descartamos este mensaje y nos vamos aquí al apartado de firma, como veis es el texto que nos aparece aquí. Bueno, aquí decir que se puede activar o desactivar la firma, y cambiarlo simplemente sería pues tan sencillo como poner aquí un texto nuevo. En este caso le voy a poner yo este que me sirve para mí,
y vais a ver que ahora cuando vayamos directamente a redactar un correo nuevo, pues aparece aquí la nueva firma que he puesto, lo cual pues bueno, pues es un mensaje que siempre aparece al final del correo y puede ser muy útil. Aquí puede ir, por ejemplo, vuestro nombre, vuestra dirección de vuestra página web o bueno, vuestro cargo en vuestra empresa, etcétera. Por eso es interesante, por ejemplo, que tengáis una firma a nivel personal, otra firma a nivel particular, etcétera. Esto ya como mejor os venga. Y vamos a ver también este apartado que me parece muy interesante, este de notificaciones, que se refiere a las notificaciones que recibimos aquí en el centro de actividades. Como sabéis, aquí pues tenemos todas las notificaciones que nos va mandando el sistema y aquí podemos configurarlo. Por ejemplo, podemos seleccionar una cuenta en concreto o decirle que nos aplique esta configuración a todas las cuentas, y desde aquí podemos decirle que nos muestre notificaciones o que no nos las muestre, que nos muestre una pancarta de notificación, que nos reproduzca un sonido, etcétera, dependiendo. Bueno, si por ejemplo tenemos una cuenta en la que recibimos muchos correos, por ejemplo, estamos recibiendo correos cada 30 segundos, por ejemplo, pues tal vez queramos desactivar aquí para que no esté continuamente mandándonos notificaciones de esa cuenta de correo en la que no hacemos más que recibir correo. Si tenemos, si al contrario tenemos una cuenta en la que necesitamos saber en qué momento nos llega un correo y que nos manda una notificación para saberlo, pues podemos activarlo aquí y que nos muestre una pancarta, incluso un sonido para avisarnos de que tenemos un correo nuevo. Bueno, y esta sería la aplicación de correo que viene preinstalada con Windows 10. Como veis, es una opción muy buena para tener todo el correo unificado en una única aplicación, y además no tenemos que instalar nada porque ya viene preinstalada en Windows 10. Entonces, una vez que instalamos Windows 10, simplemente nos podemos ir aquí al menú inicio, poner aquí correo y ya tenemos esta aplicación que, como digo, es multicuenta, con lo cual podemos tener aquí todas nuestras cuentas. Hoy en día casi todos los usuarios tenemos pues una cuenta de Hotmail, una de Gmail, una de Yahoo, tenemos diferentes cuentas y siempre tenemos que tener diferentes ventanas para consultar este correo. Aquí podemos agregar todos nuestros correos y gestionarlos todos desde una misma aplicación, lo cual pues puede ser bastante práctico. Evidentemente no es la única aplicación que lo hace, pero esta es la que nos ofrece Microsoft y que viene preinstalada en Windows 10 por defecto. Al igual que ocurría con la aplicación del correo, Windows 10 trae instalada por defecto una aplicación de calendario que nos permite pues poner todas nuestras tareas, nuestras citas, etcétera, en una especie de agenda digital. Bueno, una aplicación de calendario que además se llama así, se llama calendario. Podemos acceder a ella a través del menú de inicio. Si la buscamos por la palabra calendario, pues se nos muestra ahí y esta sería. Como veis, bueno, por defecto trae un calendario activado y vamos a ir viendo las diferentes partes que tiene este calendario. Aquí en la parte de la izquierda pues tenemos un botoncito para crear un nuevo evento. Por ejemplo, si pulsamos aquí, pues como veis podemos crear un evento. Vamos a crear un evento que sea, por ejemplo, cita con el médico, y vamos a ponerla, hoy estamos a día 13, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, para el día 14 a las 10 de la mañana, de 10 por ejemplo a 12. Aquí podemos poner una descripción si queremos, incluso darle una periodicidad, es decir, que se repita, por ejemplo, todas las semanas, todos los meses, etcétera. Aquí que nos avise, por defecto ya veis que nos vienen 15 minutos, esto sería si estamos mañana a las 10 menos cuarto, es decir, 15 minutos antes, estamos delante del ordenador, pues nos saldrá un aviso de que tenemos esta cita con el médico. Por defecto vamos a dejarlo como está, le damos aquí a guardar y cerramos. Y como veis nos aparece ya aquí esta cita con el médico mañana de 10 a 12. Mañana, que sería día 14. Bueno, y sería así de sencillo. Luego tenemos aquí en la parte de la izquierda, continuando, tenemos aquí la vista por meses. Podemos cambiar e ir a un día determinado del mes. Podemos volver directamente, aquí tenemos el botón de hoy, pulsando este botón de hoy directamente nos iríamos al día de hoy. Y luego aquí aparecerían las cuentas que tenemos. En este caso tenemos únicamente un calendario que aparece por defecto, y bueno, ahora veremos cómo agregar más calendarios. Aquí tenemos una opción de agregar calendarios, que serían unos calendarios que vienen predeterminados, que como veis son calendarios de vacaciones. Por ejemplo, puedo agregarle aquí el calendario de vacaciones de España, por ejemplo. Y como veis aquí me aparece ya este calendario de vacaciones y me aparecerían las diferentes fiestas, como veis marcado en azul el calendario con las diferentes fiestas, en este caso de España.
Podría darle otro color, por ejemplo, podría darle el color, vamos a imaginar, verde, y como veis, pues aparecen en verde. Aquí, como veis, esto es idéntico a la aplicación del correo. Aquí podemos acceder directamente al correo, podemos acceder a los contactos y podemos acceder a la configuración simplemente dando a esta rueda dentada. Bueno, luego las diferentes vistas que tenéis, como habéis visto, este botón es para ir al día de hoy. Pinchando aquí directamente nos vamos al día de hoy. Si estamos, por ejemplo, en otro día, imaginemos que estamos en el mes siguiente, yo le doy al botón de hoy y automáticamente salta al día de hoy, donde me encuentro. Aquí tenemos una línea que indica exactamente la hora actual en la que estamos y diferentes vistas de este calendario, que podría ser una vista de día, por ejemplo. Aquí estamos viendo la vista de día, esta es la vista para mañana, que tenemos la cita con el médico. Y podemos hacer una vista con tipo semana, donde se muestra de lunes a domingo, en este caso, los 7 días de la semana. Luego una vista mensual, donde vemos todo el planning o todo el mes, las citas que tenemos, etcétera, para verlo de una forma global. E incluso más global aún, tenemos esta visión anual por año, donde podemos ver los diferentes años y podemos saltar a un día determinado, por ejemplo. Podemos saltar al calendario de mayo o al que sea. Bueno, eso sería en cuanto a las formas de ver el calendario. Luego, realmente, si lo vemos, por ejemplo, en forma semana, ya habéis visto que una forma de agregar citas es mediante este botón de nuevo evento, pero también podemos simplemente pinchar en un día determinado. Por ejemplo, mañana viernes, podemos poner, por ejemplo, cargar el móvil, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Por poner una cosa. Y simplemente podemos darle más detalles para que nos abra la ficha que hemos visto antes, o simplemente así de forma rápida le damos listo y ya lo tendríamos agregado. Podemos modificarlo aquí directamente, simplemente estiramos, por ejemplo, para que llegue de las 8 a las 11 y ya veis que se pueden solapar una tarea con otra, porque pueden ser tareas simultáneas sin ningún problema. Y como veis, está en color morado porque es el color del calendario. Igual que hemos cambiado entre los calendarios de vacaciones, podemos cambiar aquí, por ejemplo, y poner otro color. Por ejemplo, podemos ponerlo amarillo o el color que más nos guste. Bien, como veis, esto se puede también modificar, es decir, estos eventos que tenemos aquí podemos moverlos de un día para otro muy sencillamente. O sea, así simplemente podemos modificarlos sin ningún problema, crearlos sobre el propio calendario, es decir, así como hemos visto, simplemente pinchando podemos crearlos, o podemos eliminarlos, por ejemplo, con el botón derecho. Si yo me voy, por ejemplo, a esta cita con el médico y pincho con el botón derecho del ratón, pues ya veis cómo puedo eliminarlo aquí, o puedo poner diferentes opciones, por ejemplo, para estar disponible, provisional, ocupado, etcétera. Por defecto estoy ocupado, pero podría ponerlo como disponible y me sale así vacío, sin color. Entonces, bueno, esto en lo que tiene que ver a la creación y edición de eventos. Si queremos editar más a fondo un evento, simplemente pinchando con el botón izquierdo del ratón, simplemente hacemos así y nos sale la ficha que pusimos inicialmente, donde podemos incluir un montón de datos adicionales. Y bueno, pues simplemente así sería el crear un evento. Podemos ir pasando las diferentes semanas por aquí o verlo pues en modo mes, semana, día, ya hemos visto como mejor nos venga. Ahora, con respecto a la configuración, que este sería un punto importante, ya sabéis que la configuración se accede aquí con la rueda dentada que está aquí, lo hemos visto antes. Si pinchamos, pues vemos aquí diferentes opciones de configuración. Una de las más importantes, o bueno, que tenéis que conocer, es que podemos agregar cuentas, por ejemplo, de otros proveedores que tengamos calendarios. Vamos a imaginar que tenemos un calendario, por ejemplo, de Google Calendar. Podemos incluirlo aquí y modificarlo desde aquí, desde esta aplicación de calendario, simplemente añadiendo la cuenta. Es decir, nosotros vamos aquí a administrar cuentas, no tengo ahora mismo ninguna cuenta, pero si quiero agregar, por ejemplo, un calendario que tengo de Google en una cuenta de Google, pues simplemente le doy agregar cuenta y aquí elijo, por ejemplo, Google como el proveedor. Como ocurría en el correo, pues puedo elegir diferentes proveedores o incluso pues utilizar una configuración manual. Y aquí podría agregar pues cualquier calendario, por ejemplo, que estuviese en la nube, que sería muy útil, por ejemplo, si trabajo con dos ordenadores o trabajo con un ordenador y un móvil, por ejemplo, y quiero acceder al mismo calendario desde los dos dispositivos. Pues si el calendario, por ejemplo, es un calendario en la nube, como puede ocurrir con Google Calendar, pues puedo trabajar sin ningún problema. Igualmente, si es un calendario de Microsoft, de nuestra cuenta que tengamos con Microsoft, pues igual podemos trabajar aquí desde la nube sin ningún problema. Simplemente agregamos aquí la cuenta que queramos y listo.
Bien, luego también en cuanto a las opciones tenemos aquí una opción de personalización que nos permite personalizar lo que es la forma de ver el calendario, pues esta aplicación de calendario. Podemos utilizar un color determinado, por ejemplo, como base para la aplicación. Tenemos un modo claro, un modo oscuro, el que mejor que nos sea más cómodo para la vista, y también podemos utilizar un fondo. Por ejemplo, ahora no estamos utilizando ningún fondo, pero si activamos, pues ya veis que aquí se percibe un fondo y pueden ser fondos de diferente tipo. Incluso podemos elegir una imagen, pulsando aquí en examinar podemos elegir una imagen que nosotros tengamos personalizada, o coger una de estas que ya vienen predeterminadas, o simplemente no utilizar ningún fondo. Si utilizamos un color base así directamente, pues también nos puede servir. Vale, otra cosa por último que vamos a ver, que esto es importantísimo, que sería la configuración del propio calendario. Está aquí dentro del menú de configuración, tenemos aquí esta opción que dice configuración del calendario, que lo que nos permite es configurar a nivel básico, vamos a decir, lo que es nuestro calendario. Opciones tan importantes como cuál es el primer día de la semana. Yo por defecto tengo el lunes, pero sabéis que hay en otros países, por ejemplo, el primer día de la semana es el domingo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco el domingo aquí y me voy al calendario, pues ya veis que ahora me aparece aquí el domingo como primer día de la semana y el último sábado. Igualmente, si lo veo en modo mes, pues ya veis que me aparece el domingo como primer día y el último el sábado. Esto simplemente lo puedo modificar. Me voy aquí otra vez a configuración del calendario, y aquí en primer día de la semana pues elijo el lunes, que es en este caso el que a mí me sirve. Luego aquí podemos configurar los días de la semana laboral. Si trabajamos de lunes a viernes, por ejemplo, pues lo podemos poner así. Si es de lunes a sábado, así, o de lunes a jueves, como lo que realmente se adapte a nuestro horario, realmente a nuestra semana laboral. Y aquí exactamente lo mismo con las horas, es decir, podemos indicar aquí cuáles son nuestras horas laborales. Por ejemplo, entramos a las 8 a trabajar y salimos a las 7, o salimos a las 6, o la hora que sea. Podemos activar los números de la semana y podemos utilizar colores claros o colores brillantes en el calendario. Respecto a las horas laborales, como veis, tenemos de 8 a 18, o sea, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, configurado. Si nos vamos aquí al calendario, pues vais a ver que en el formato semana, por ejemplo, o en el formato día, el horario que aparece como laboral aparece en un color más clarito, mientras que el horario que no es laboral aparece en un gris un poquito más, bueno, como un poquito más así, como un poco más oscurillo, para que se sepa que esto son horario no laboral, mientras que el horario laboral sería este que aparece aquí más claro en blanco. Como veis, de 8 a 6 y de lunes a viernes. Esto, como veis, lo podemos configurar de la forma que más nos convenga, de cualquier forma, y lo tenemos que adaptar realmente a nuestro horario laboral. Y bueno, pues es realmente bastante útil, porque sabemos que dentro de esta franja estaría todo lo que tiene que ver con nuestro horario laboral. Como veis, la configuración es muy sencilla y el uso también es muy sencillo, ya que bueno, podemos cambiar los eventos de una forma muy sencilla. Podemos crearlos bien con un botón, bien directamente pinchando sobre pues el área que queramos. Si queremos poner aquí cualquier cosa, pues simplemente tenemos que pinchar y podemos agregar un evento. Así que ya veis que es muy sencillo. Paint es un editor gráfico que bueno, viene preinstalado en Windows 10. Es un clásico realmente de Windows. Podemos acceder a él. Vamos a abrirlo para tenerlo aquí presente. Y bueno, como digo, es una aplicación que es un editor gráfico muy sencillito realmente. No es comparable, por ejemplo, pues a otras aplicaciones que sirven para editar gráficos, como puede ser Photoshop o incluso GIMP, por ejemplo, que es una aplicación libre y también es bastante potente. Esta es una aplicación muy sencillita, pero es un clásico de Windows, que ya aparece en versiones anteriores de Windows y que sirve para hacer cosas muy simples, pero que en un momento dado pueden ser necesarias, como puede ser recortar una imagen o escribir un texto en una imagen, etcétera. Vamos a ver este Paint realmente qué es lo que trae, porque bueno, como veis, realmente no tiene muchas opciones. Tiene 3 pestañas. Tiene una primera pestaña de archivo, que es la primera que vemos aquí de estas 3, y donde podemos elegir, pues, por ejemplo, hacer un nuevo lienzo, que ya nos abre uno por defecto.
una nueva imagen para trabajar con ella, abrir una imagen, guardarla en diferentes formatos. Como veis, se puede guardar en PNG, JPG, MMP, etcétera, diferentes formatos. Podemos imprimirla, enviarla por correo electrónico, etcétera. Esto sería un primer apartado de archivo que tiene que ver con todo lo que es archivo, imprimir, etcétera. Luego tenemos aquí esta otra pestaña de inicio, donde aparecen pues diferentes opciones. Por ejemplo, aquí podemos pegar una imagen que tengamos en el portapapeles, podemos cortar, copiar, seleccionar. Todo esto tiene que ver con temas de selección o cosas que tengamos en el portapapeles. Aquí podemos cambiar el tamaño de la imagen, podemos girarla, podemos, por ejemplo, utilizar un lápiz. Simplemente elegimos un color, aquí tenemos este color y elegimos aquí un color, por ejemplo, y podemos dibujar aquí de una forma muy sencilla. Si cambiamos, por ejemplo, el grosor, ponemos un grosor más así, más grueso, pues tendríamos este otro cuadrado. Ya veis que es muy sencillo. Y tenemos una aplicación de relleno. Si cierro, por ejemplo, este cuadradito para poder rellenar aquí, pues lo puedo rellenar de rojo, así de sencillo, o de amarillo, por ejemplo. También tengo una aplicación de texto, donde una vez que selecciono aquí, pues le doy aquí, y aquí puedo poner, por ejemplo, un texto, como puede ser este de hola, y podría cambiar el color de este texto simplemente seleccionándolo y eligiendo aquí el color. Aquí puedo cambiar también el tamaño de este texto, puedo cambiar la fuente, etcétera. Como veis, al seleccionar la herramienta de texto se nos ha abierto una pestaña nueva aquí que pone texto, que es exclusivamente de esta herramienta. Es decir, si yo ahora mismo me voy aquí, por ejemplo, y selecciono el lápiz, pues me desaparece esa herramienta de texto, pero cuando le doy aquí al iconito del texto y introduzco un nuevo texto, pues se me abre esta otra pestaña que son solo opciones que tienen que ver con el texto, que ya veis que puedo cambiar la fuente, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, poner si transparente, opaco, los colores, etcétera. De una forma, como veis, pues muy sencilla y muy intuitiva. Bueno, tenemos aquí también, por ejemplo, una opción de borrador que, bueno, pues sirve, como su nombre dice, para borrar. Ya veis, simplemente lo paso por aquí y puedo borrar pues partes, trazados que tenga en el dibujo. Tenemos aquí una aplicación de un selector de color que nos sirve para seleccionar un color que haya aquí en lo que es el lienzo, lo que es la imagen. Por ejemplo, si, como veis, el color 1 ahora mismo es un morado, si yo selecciono este color amarillo, pues me lo selecciona. Cualquier color que haya en la imagen, pues puedo seleccionarlo con esta aplicación de selector. Luego tenemos aquí esta herramienta de lupa que sirve simplemente pues para ampliar lo que es la imagen. Por ejemplo, una vez que está seleccionado, si nos vamos aquí, podemos y le damos al botón izquierdo del ratón, pues aumentamos la imagen. Si le damos al botón derecho, pues la disminuimos. Así de sencillo. Esta función también de la lupa, o de aumentar o reducir una imagen, la podemos utilizar también con esto que tenemos aquí, esta barrita que tenemos en la parte inferior derecha de la aplicación, que sirve para controlar el zoom. Si le damos aquí a menos, por ejemplo, lo hace más pequeño, y si le damos a más, pues lo hace más grande o lo acerca. También podemos seleccionar aquí directamente y ponerlo al tamaño que queramos. Otra forma de hacer esto también sería con la combinación de teclas, bueno, utilizando la tecla control y sin soltarla utilizar la tecla de ratón. Es decir, yo pulso la tecla control y pulso, por ejemplo, el ratón hacia arriba, la rueda del ratón hacia arriba, y lo que hace es aumentar. Si le doy a la rueda del ratón hacia abajo, pues lo que hace es disminuir. Todo esto sin soltar la tecla control. Es otra forma también de hacerlo, muy sencilla. Luego aquí tengo diferentes pinceles que puedo utilizar. Puedo seleccionar, por ejemplo, pues desde plumas, rotuladores, por ejemplo, un lápiz de color. Elijo un color como puede ser el verde y ya veis que me hace aquí un trazado con el grosor que tengo seleccionado, claro, porque puedo hacerlo de diferentes grosores. También tenemos aquí un apartado que son para utilizar formas predefinidas. Por ejemplo, si desplegamos aquí vemos todas las formas que ya existen predefinidas. Por ejemplo, hacer un cuadrado, un rectángulo en este caso, sería tan sencillo como seleccionar aquí. Seleccionamos, por ejemplo, un color como puede ser el azul y hacemos así, y como veis sale un color azul, bueno, un rectángulo con los bordes azules. En este caso, como está seleccionado el rectángulo, podría cambiarle esos bordes simplemente seleccionando aquí el color, podría cambiárselos. Podría seleccionar otra forma, como puede ser un corazón, por ejemplo, y lo hacemos con el borde rojo, pues simplemente así sería tan sencillo como esto. Estas son las diferentes formas predefinidas que tiene aquí en la aplicación, que bueno, pues son unas cuantas. Y bueno, pues aquí podemos elegir el tipo de contorno que queremos para la figura, el relleno, etcétera. Aquí el tamaño, como hemos visto, el grosor del dibujo, los colores y tal. Luego tenemos aquí también
un apartado o una pestaña que es de ver, que lo que nos permite pues es configurar o bueno, trabajar con todo lo que tiene que ver con ver la imagen, con cómo se ve. Por ejemplo, aquí podemos acercarla, es otra forma de ver el zoom que hemos visto aquí, realmente, que la aplicación de zoom pues igual lo podemos hacer aquí también con estos botones. Y podemos, por ejemplo, ver la imagen con unas reglas, si nos es útil, por ejemplo, utilizar estas reglas que vemos aquí. Para trabajar con la imagen, utilizar una cuadrícula, igual que los cuadernos, por ejemplo, cuadriculados. Esto puede ser también bastante útil porque bueno, nos sirve de guía realmente a la hora de dibujar, y podemos verlo la imagen a pantalla completa. Si pinchamos aquí, pues la vemos a pantalla completa, y para salir de esta pantalla completa simplemente tendríamos que pulsar la tecla F11. Bueno, esto en cuanto a lo que es dibujar directamente en un lienzo en blanco. Podemos trabajar también sobre imágenes que ya estén hechas o que sean en fotos, por ejemplo. Simplemente vamos a abrir aquí el explorador de archivos y nos vamos a ir a la carpeta imágenes. Por ejemplo, aquí vamos a verlo en modo icono, y aquí, como veis, tengo diferentes imágenes. Vamos a abrir esta imagen que tengo aquí de los guepardos, que se abriría tan sencillo como pinchar y arrastrar hasta la aplicación y soltarla. Al soltarla aquí nos dice que si deseamos guardar los cambios de este lienzo que estamos haciendo de prueba con los corazones y demás, le decimos que no nos interesa guardarlo, y como veis aquí aparece esta aplicación esta imagen, perdón, de los guepardos, que es la que tenemos aquí en el explorador, que podemos editarla, como os digo, desde este Paint sin ningún problema. Bueno, y una vez que tenemos la imagen abierta, pues podemos retocarla a nivel de las herramientas que nos ofrece Paint, como pueden ser, por ejemplo, si tenemos aquí la opción de seleccionar, podemos seleccionar parte de la imagen y podemos llevárnosla hacia un lado o recortarla, bien eliminarla de la imagen. Podemos dibujar directamente sobre la imagen en el color que queramos, escribir textos, etcétera. Como veis, bueno, nos ofrece pocas herramientas, son las herramientas justas para hacer cosas muy sencillitas. No es una herramienta profesional de edición gráfica como puede ser Photoshop, no contiene plugin, no se puede retocar a nivel de colores, de contrastes, de brillos, etcétera. No es nada de esto. Realmente para eso yo os recomiendo pues que os hagáis con un Photoshop o bien una aplicación gratuita como puede ser GIMP, pero bueno, este Paint realmente es para cosas muy sencillas de edición gráfica, y como os digo, nos viene ya preinstalado en Windows 10. Entonces, bueno, pues como una herramienta sencilla, en muchos casos nos puede servir. OneNote es una aplicación que viene preinstalada en Windows 10 y que nos sirve para tener organizados, para tener estructurados y guardados en el mismo sitio todas nuestras notas, todos nuestros apuntes. Realmente este OneNote que viene instalado en Windows 10 es una versión más ligera del OneNote que viene con Office, que es pues más completo, por así decirlo, pero este OneNote de Windows 10, a pesar de ser más sencillo que el de Office, es totalmente funcional y nos sirve para abrir los mismos cuadernos que utilizamos en el Office, y en la práctica pues es igual de útil. Ya veréis cómo es una aplicación desde luego muy recomendable. Para abrir OneNote pues simplemente ponemos aquí OneNote, elegimos la aplicación, que en este caso sería esa. Yo tengo instalada también el OneNote del Office, que sería este de aquí, pero nosotros vamos a elegir este OneNote de aquí, que es el que viene realmente preinstalado en Windows, y es el que vamos a ver porque es el que vais a tener todos en Windows 10. Entonces abrimos este OneNote y, como veis, lo primero que nos pide es un inicio de sesión con una cuenta de Microsoft. Esto es porque los cuadernos, o bueno, los blocs de notas, que los llama en OneNote, se guardan directamente en nuestra cuenta de Microsoft, de forma que los tenemos accesibles de cualquier equipo. Es decir, en vez de guardar la información únicamente en nuestro equipo, el bloc de notas se guarda en la nube, en los servidores o asociado a nuestra cuenta de Microsoft, y podemos acceder, por ejemplo, desde un móvil o desde otro equipo, podemos acceder siempre a nuestro bloc de notas. Entonces, para ello tenemos que asociar la aplicación o tenemos que darle una cuenta de Microsoft. Una cuenta de Microsoft, como ya sabéis, puede ser, pues simplemente puede estar asociada con un correo de Hotmail, con un correo Outlook, etcétera. Y una vez que ya le he dado los datos de mi cuenta de Microsoft, que ya la he asociado a la aplicación,
pues ahora lo que tengo son bueno, pues unos blocs de notas que tenía hechos ahí de prueba, que como veis, bueno, por defecto solo me carga uno, pero ahora vamos a ver cómo podemos acceder a más. Realmente vamos a explicar primero, vamos a ver qué es un bloc de notas de OneNote, que bueno, básicamente se estructura en lo que son secciones y páginas. Las secciones dentro del bloc de notas serían estas pestañitas que vemos aquí. Por ejemplo, tenemos una sección que es notas rápidas, tenemos otra sección que es apuntes de clase, otra sección que es recetas de cocina, y podemos crear nuevas secciones. Por ejemplo, por dando aquí, por ejemplo, podemos poner una que sea trucos caseros, vamos a imaginar, ¿no? Por ejemplo, pues podemos poner aquí una sección nueva que sea trucos caseros. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, cómo limpiar las manchas de la camisa, por ejemplo, y aquí podemos poner pues lo que sea, podemos poner aquí el texto que sea que corresponda, por ejemplo, como nota. Esto que tenemos aquí sería una página. Si queremos añadir otra página, pues podemos poner aquí otro truco casero, por ejemplo, que puede ser cómo limpiar la plata, por ejemplo. Y aquí podemos poner otra cosa, por ejemplo, en este caso sería una sección que es trucos caseros, y aquí vamos poniendo diferentes trucos caseros para aplicar en cosas de casa. Aquí podemos tener una sección que sea recetas de cocina, y podemos aquí, como veis, tener diferentes recetas, etcétera. Entonces el blog estaría formado por estas diferentes secciones, y dentro de cada sección tenemos diferentes páginas. Podemos crear todas las secciones que queramos, simplemente dando aquí al símbolo de más podemos añadir nuevas secciones. Y bien, dentro de cada sección podemos añadir todas las páginas que queramos, pinchando aquí en el más que corresponde a la página. Podemos añadir todas las páginas que queramos. Entonces, como veis, es una forma de tener organizadas las notas, pues una forma muy sencilla. Y además, pues muy práctica, la verdad. Luego aquí, como vemos, tenemos varias pestañas. En la primera pestaña es de formato. Aquí podemos dar el formato, el tipo de texto que queramos, la fuente que queramos, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, etcétera. Aquí tenemos diferentes opciones, incluso podemos insertar una imagen. Por ejemplo, vamos a insertar la imagen de esta de los guepardos, la podemos insertar como veis aquí, y aquí por ejemplo pues poner un texto debajo, lo que queramos. Es decir, bueno, esto es una imagen y un texto que no viene a cuento, pero bueno, simplemente para que veáis qué sencillo es hacer aquí nada. Podemos a esto dar un formato en negrita, resaltarlo por ejemplo en amarillo, como si fuese un fosforito, etcétera. Es decir, se pueden hacer un montón de cosas, y toda esta información pues quedaría aquí almacenada pues como si fuesen notas o apuntes. Luego tenemos aquí más opciones. Por ejemplo, tenemos esta otra pestaña de insertar, donde podemos insertar por ejemplo una tabla, un archivo, imágenes, etcétera. Por ejemplo, insertar una tabla pues sería tan sencillo como esto. Podemos dibujar, tenemos aquí opciones de dibujo directamente para dibujar sobre la propia nota. Y tenemos aquí una opción de vista, simplemente pues para que tiene que ver con lo que es la vista del propio, cómo ver el propio blog de notas. Luego, por cierto, estamos viendo únicamente un blog de notas, que es este que aparece en el título, que dice blog de notas de David. Pero si nos vamos aquí, pinchamos aquí, como veis, aquí puedo tener diferentes blogs de notas. Tengo un blog de notas que es este de David, pero yo puedo agregar aquí un nuevo blog de notas, por ejemplo. Y puedo poner, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el coche, vamos a imaginar, ¿no? Y le puedo llamar, por ejemplo, a este blog de notas le puedo llamar coche. Entonces, todo lo que tenga que ver con el coche, pues lo puedo poner aquí. Por ejemplo, aquí puedo poner, por ejemplo, una sección que sea, por ejemplo, le cambio el nombre y voy a poner en esta sección reparaciones, por ejemplo, y aquí pongo diferentes notas referentes a las reparaciones. Aquí, por ejemplo, puedo poner todo lo que tiene que ver con los viajes en coche que he hecho, etcétera. Es decir, esto sería, por ejemplo, un blog de notas que se llama coche y tiene notas relacionadas con el coche. A lo mejor, bueno, pues realmente el ejemplo puede ser absurdo, pero más que nada es para que lo entendáis. Dentro de cada sección, dentro de este blog de notas coche, pues tengo sección reparaciones, sección viajes, y aquí puedo poner diferentes notas dentro de la sección de reparaciones o de la sección de viajes. Como veis, muy sencillo y una forma muy organizada. ¿Que quiero acceder a otro blog de notas? Pues bueno, pues aquí tengo diferentes blogs de notas, incluso los que tenga ya asociados a esa cuenta de Microsoft que he puesto al principio, pues simplemente dando aquí a más blog de notas puedo buscar nuevos blogs. Por ejemplo, en este caso yo tengo otros blogs de notas asociados a mi cuenta, y descargarlos serían tan sencillos como pinchar o seleccionarlos y darle aquí a abrir blog de notas. Y por ejemplo, aquí tengo uno que he creado también de prueba, que es recetas de cocina. Si yo le doy a abrir blog de notas, como veis, se me abre esta receta de cocina, y lo que hace es descargar directamente la información de mi cuenta de Microsoft. Entonces podría abrirlo desde aquí, o podría abrirlo desde un móvil o desde cualquier otro equipo en el que yo pusiese mi cuenta de Microsoft.
Entonces ya veis que en este blog de notas de recetas pues tengo aquí una sección de dulces, otra de pasta, etcétera. Realmente no tiene casi información, porque lo normal es que esto esté lleno de páginas y de secciones, pero bueno, es simplemente a modo de ejemplo. Luego vosotros ya os encargáis de rellenarlo realmente con la información que queráis. Y como veis, este blog de recetas de cocina pues se me ha asociado aquí. Como veis, pues muy sencillo. Las diferentes opciones que tiene este blog de notas. Bueno, aquí hemos visto las diferentes pestañas para formato y demás, y aquí tenemos también una pestaña de configuración donde podemos ver diferentes opciones de la aplicación. Por ejemplo, como pues tenemos activada la sincronización automática en los blogs de notas con la nube, la descarga de archivos de imágenes, etcétera. Aquí, como veis, todo está asociado con mi cuenta, con una cuenta de Microsoft que es mía. Aquí tenéis que utilizar la cuenta de Microsoft que sea vuestra, y si no tenéis una, pues podéis crearla fácilmente. Una cuenta de Hotmail, una cuenta de Outlook que tengáis, pues la que utilicéis como cuenta de Microsoft la podéis utilizar para utilizar este OneNote y tener vuestro blog de notas sincronizados con la nube.